esos 4% que tienen entre ellos, los que van a llegar a Mm, decidir la elección, ¿no? Para mí. mm. Ahí va. El votante de Salle, yo qué sé, ¿viste? Me encantaría escuchar personas que conocen a votantes de Salle, capaz que Yo, hay alguna yo, yo persona que conoce. conozco, yo conozco a unos votantes de Salle, yo que sé, ¿Y? hay en mi familia y eso, y dicen, y los tres personas que yo conozco van a votar al frente. Las Mirá, tres personas que yo Todo conozco lo que que dice votaron a Salle van a votar al frente. mirá tú, mirá tú. Es lo que yo veo, ¿no? anulado o alfa. No, no hay chance. Yo estuve hablando con militantes porque tengo contacto y dicen que van a meter la papeleta de Salle en el balotaje. Ah, mirá. Es verdad, eso es cierto. Yo conozco gente Sí, también, antes va a que haber dijo lo mismo. mucho voto anulado. A ver. Yo, el No, eso Franco, es ya un sabe voto por en quién voy a blanco. votar. Eso es un voto en blanco, si pones solo Salles. No, si pones la papeleta de Salle es voto anulado. No, es Ahí voto en anulás. blanco. Si no hay una no, si no hay una papeleta válida, si no pusiste al lado o a la otra, es en blanco. Pará. Pero si Sí, no, sí, porque. sí. ¿Estás Sí, segura? sí. Si no tenés nada para Sí, anular, trabajo en las no puedes elecciones. anular. Claro, no No, puedes anular. pero se considera objeto extraño una papeleta A mí diferente. me parece que sí, ¿sabes? Que se No, considera es objeto en No, extraño. blanco con objeto extraño. Se los exacto. Ah, ok. afirmo. Sí, mirá, ok. Pero no anula voto Sí, porque no sí. hay papeleta. No anular porque no hay papeleta. Sí. Profe, y una pregunta Ah, ok. acerca de eso. ¿Cuál es la diferencia, tipo, entre voto blanco y voto anulado? Tipo, el resultado final. No, no hay ninguna, no ¿No hay hay ninguna ninguna diferencia? diferencia porque, claro, lo que se cuentan son el tamaño de las pilas, ¿no? El tamaño de la pila de votos a Delgado, el tamaño de la pila de votos a Orsi es, ¿no? Los votos válidos emitidos a favor de cada una de las opciones, ¿no? Pero, Así Ah, que, profe, ok. eso que dicen, si votás en blanco va para el frente o si votás en blanco va para el otro. no, ¿Cómo no, funciona eso? no, eso es un golazo. Simplemente que no te. A ver, realmente lo que tenés que hacer, si querés incidir esta votación, lo que tenés que hacer es poner una papeleta de un lado o una papeleta del otro. Chau. ¿No? A ver cuál es la pila que termina siendo más grande. Listo. Pero cuando dicen Valentín, que va para el que tiene más votos, ¿cómo va a ir no para el que tiene más votos? sé, no Como sé. está bajando la base electoral porcentualmente, es más fácil que el que va ganando gane. Es por Pero eso. está, pero igual, es un tamaño no precisás, realmente lo que precisás es tener la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Entonces, ya está. Mirá, si hay dos personas, suponete que todo el mundo vota en blanco y anulado, salvo dos personas o tres personas. Tres votan a Delgado y dos votan a Orsi y ya está. Es electo presidente Delgado y chau. Así nomás. Dale, Valentín, ¿qué ibas a decir? No, yo en cuanto a la apuesta que dio Santiago, yo si hay algo que sé, profe, de elecciones, porque tengo a mis dos abuelos metidos en urna, así que yo creo que gana Orsi. Mira tú, ¿eh? Muy bien. Hay No lo gente. pilló. Bueno, muy bien. No Yo lo la verdad que pillaste, no profe. sé quién gana. ¿Eh? No lo ¿Perdón? pillaste. Te hizo un chiste el compañero. Me hizo un chiste, sí, sí, pero no sé si lo entendí. No, pero no es broma, es cierto, ¿eh? No, por eso, sí, por eso, me parece que está tocando un tema delicado, entonces no sé si da para reírse. Che, me parece. Escuchen, bueno, no sé qué va a pasar, la verdad que no sé. Lo más importante del asunto, eso sí, quizás si tengo un minuto lo digo, y después charlamos sobre la lectura de hoy, es que pase lo que pase, gane quien gane, la democracia uruguaya va a tener que dar lo mejor de sí misma en los próximos años. O sea, vamos a precisar mucha grandeza, mucha sabiduría política, mucha paciencia, mucha capacidad de negociación, para que las cosas salgan bien. Porque no está escrito en ningún lado que las cosas necesariamente van a salir bien. Las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. O sea, nadie tiene mayoría parlamentaria, eh, o se ponen de acuerdo o no funciona, ¿viste? Y va a ser especialmente difícil para Delgado si es electo presidente. Puede Mm, estallar la tormenta, profe. La tormenta perfecta. Gabriel y Facundo. Y empezamos con la clase.
No, una cosa, profesor, no es tan bolazo porque cuando existía la ley de lemas, los votos en blanco se acumulaban al lema más votado. Ujú. Bueno, bueno, bueno. Pero ahora cuando estamos hablando de balotaje es otra cosa. En la segunda vuelta es otra cosa. En la primera vuelta es distinto, en la segunda vuelta es otra cosa. No, pero Facu- digo porque hay mucha A gente ver, como mucha gente, no, en realidad conozco a una nada más que decía que como es que va a votar en blanco, así de alguna manera se descansa en la determinación que tomen otros para votar a que tenga mayor cantidad de votos. Entonces yo calculo que viene por ese lado. sí, puede ser que venga por ahí. Facundo, Profe, ¿cómo está? sí, ¿Todo tranquilo? bien, ¿vos? Bien, por suerte. Ayer te Fuiste a estaba la... escuchando. Sí, Ayer no, realmente a ver, te escuché en diferido, entonces no sé si fue ayer o anteayer. a ver. Pero creo que fue ayer. En el séptimo día, puede ser. Sí, Profe, ¿cómo estaba escuchando y estabas con dos directores de diarios en Uruguay? Creo que estaba sí, la muchacha de la diaria y el de exacto, el País. país, sí. Que yo nunca los había escuchado hablar a ellos, Ujú. o si los había escuchado, nunca había prestado atención. Mm, ¿Y qué injerencia política? Tipo, ¿qué injerencia tienen realmente? Porque su opinión en sí, después, todo el mundo cuando lee algo en un periódico, todo el mundo no, la gente grande mayormente, piensa que es verdad. ¿Y cómo esas personas realmente tienen una ideología marcada? sí, Tipo, yo sentí, claro, el de la diaria, la muchacha de la claro. diaria, Izquierda. eh, termo del Frente Amplio mal, y el otro muchacho era, no era blanco, pero era liberal, No, no, re blanco. radiante. Martín Aguirre es re blanco. Ah, re blanco, no Claro, lo sentí tan blanco, no claro. sé por qué. Capaz que. No, lo que pasa que no, lo que pasa que no es fanático, pero sí es tipo, obviamente, de tradición nacionalista. Sí, Claro, y sí, yo, sin no duda, de sé, yo capaz, familia. todo el desconocimiento, yo nunca me imaginé que directores de diarios tan conocidos, los más leídos, Mm, tengan pensamientos tan, no radicales, pero digo, tan marcados y claro, que los digan abiertamente, porque claro, yo creo que la claro. gente en el normal, así, la gente normal no sabe que esos diarios tienen tanta ¿Vos injerencia. decís? Que no saben. Mirá. Y no sé, yo me puse a hablar con compañeros de mi edad sobre ese tema Mm, y nadie sabía. Y me decían, mm, ah, no, yo leo Ah, algo de la pero diaria y pienso que es chequeado, recontra, es tipo Eh, data real. Pero si Pero sabes un esa, poquito, tipo, lo lees y más o menos ves por dónde van los lineamientos y te das cuenta, tipo, ¿En tal cómo tengo página o que tal usar? web va alineado con tal cosa. es Creo que la yo, y- ¿no? diaria todo el mundo sabe que es de izquierda, o el sí, país, Es lo mismo no. que Montevideo Portal, por ejemplo, o sí, sea, obvio, te re Montevideo das Portal cuenta. sí, pero más o menos ya tenía la idea, porque por eso, por leer claro, y eso. Pero yo sentí como que gente de mi edad no tenía ni idea. Y como que a claro, veces yo siento que capaz juegan un poco con pensar que la gente piensen que son claro, datos y hablan claro. como si fuera todo datos y después de hoy me fijo y no son todo Sí. datos, son opiniones a veces. Bueno, sí. Y no está muy bueno eso, no Mm, muy democrático, que digamos, porque Mira, bueno, tocas un tema importante. Yo creo que, a ver, que deberíamos, está bien que exista la prensa partidaria, está bien, ¿no? No está mal. Pero precisamos periodismo independiente, ¿m? Precisamos jueces independientes, fiscales independientes de los partidos, ¿tá? También yo creo que analistas políticos independientes, creo que todo eso es necesario. En fin, che, profe, ¿vos qué pero recomendás leer que sea independiente? Que sea, mira, yo les recomiendo como programa de radio, hay varios, ¿no? Pero mi programa favorito es En Perspectiva, donde está sí, yo escucho Emiliano Cotelo. todas las En mañanas escucho. Perspectiva para mí es espectacular. Y después, bueno, a mí me gusta mucho lo que está haciendo el semanario Búsqueda, que es donde además yo estoy escribiendo cada 15 días, porque para mí están colocados en un lugar de periodismo independiente. Este, así, y eso me gusta. Che, como hay gente que en realidad lo que vino es a escuchar la clase, deberíamos arrancar con esto. ¿Qué les parece? Los diferentes tipos de Estado, bueno, un capítulo en un manual, ¿viste? De ciencia política. Bueno, nuestra guía electoral, los procesos que conducen a la formación del Estado moderno, ¿no? La centralización, la concentración, la tipología de Estado, los tipos de Estado. Esto suena como a pregunta parcial, ¿viste? De revisión, ¿no? Bueno.
el absolutismo, el liberalismo democrático, el Estado social o Estado de bienestar, el fascismo, el socialismo, en fin, comunismo. Es decir, porque, nada, todos ustedes algo saben de historia, algunos saben mucho de historia. Bueno, han visto que hay a lo largo de los siglos, ha habido distintos tipos de estados, y vale la pena distinguirlo. Bueno, ¿qué es lo que lleva a que esto, la dinámica del estado, ¿no? Cómo es que se pasa de un tipo de estado a otro, y las características de cada tipo de estado. En fin, es un poco eso. ¿Mm? Cuando hablamos de estado, ¿de qué hablamos? Hablamos de un territorio que está delimitado, ¿verdad? Es, es la definición más clásica de Estado, ¿no? Es el poder que se ejerce en un territorio determinado. Entonces, el tema de la frontera. Cuando hablamos de Estado, hablamos de frontera. Hablamos de un territorio delimitado. ¿Mm? Eh, Piensen en, no sé, en Italia, piensen en, no sé, piensen en Alemania. El proceso de formación del Estado es el proceso de conformación de fronteras. ¿Mm? Entonces, y el propio proceso de construcción del Estado en Uruguay es un proceso donde, bueno, importa construir la frontera marítima con Argentina, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Seguimos la línea media del río o seguimos el Talweg? Y, ¿no? Y la frontera con Brasil, la frontera seca y la laguna de Merín. Es decir, hablar de construcción del Estado es hablar de un territorio que tiene límites, que tiene fronteras. La construcción del Estado es una historia de concentración y descentralización del poder, ¿no? El Estado es eso también, es un poder, bueno, que se ejerce sobre un territorio y por lo tanto es un poder que, bueno, incluso en los estados federales son aquellos estados en donde el poder sobre el Estado es quizás menos intenso, dado que se reconocen las autonomías locales, ¿no? Pero hablamos siempre de un proceso de centralización y concentración de poder. Cuando hablamos de Estado, hablamos de burocracia. Y sí, ¿qué es la burocracia? Y son los funcionarios públicos. No hay Estado sin funcionarios públicos, ¿no? Funcionarios públicos, civiles y militares, para cuidar las fronteras, ¿sí? Para poder ejercer la autoridad de este poder concentrado. Y sí, hacen falta Fuerzas Armadas, ¿no? Policías, militares, en fin. Si hay Estado y hay una autoridad, tiene que haber una burocracia capaz de implementar las decisiones. Si hay Estado, hay burocracia. Si hay Estado y hay burocracia, tiene que haber normas, ¿no? ¿Qué hace la burocracia? La burocracia lo que hace es implementar las normas. También puede generar sus propias normas, ¿no? Hay normas que se generan en las estructuras burocráticas. ¿Mm? En todo caso, poder, territorio, burocracia, normas. Y bueno, y hay una dimensión que es la dimensión económica. La dimensión económica tiene que ver con, en buena medida, con el proceso de formación y de transformación del Estado, ¿no? Es decir, hay mucho escrito en la historia de los estados acerca de cómo el desarrollo de ciertos mercados terminó eh, derivando en la formación del Estado. Hay una parte de la explicación de la forja del Estado que tiene que ver, que pasa por el proceso económico. Entonces, estos son todos apuntes muy básicos de rasgos generales del Estado. ¿Mm? Ustedes me interrumpen, ¿no? Rápidamente. Bueno, el viejo Estado absolutista. ¿Cuándo se empieza a hablar de Estado? Y se empieza a hablar de Estado cuando se va superando la historia de los feudos, ¿verdad? El poder fragmentado en el territorio. Cada... Hay películas sobre esto, ¿no? ¿No? Si ven películas no sé, no sé, de los primeros 10 siglos del siglo XX, ¿no? Capaz que hay mucho sobre esto, ¿no? Sobre cómo
cómo se pasa, ¿no? De señores que tienen, señores, poder local a la agregación de esos poderes locales y la construcción de estados nacionales. Es la historia en buena medida, la historia europea, ¿no? Lo que buscan justamente es superar esa fragmentación en, en poderes locales, rivales. Dale, Gabriel. Profesor, ¿cuál es el primer estado y cuándo y dónde surge el primer estado como estado en sí mismo? Donde me apures yo diría que Francia debe ser el primero, ¿no? Capaz No, que no, ni Francia. idea. Para mí que sí, donde me apures debe ser Francia, porque viste que Francia no tiene una historia de feudos. A ver, no, no tiene una historia al estilo de Italia, de repúblicas fragmentadas, o al estilo de Alemania, ¿no? O al estilo de los Países Bajos. Francia ya, no sé, viste, ya Francia en el siglo séptimo, en el siglo octavo, ya tenía sus fronteras, ¿no? Después de ¿no? Después de la caída de Roma, creo que ya rápidamente los distintos poderes locales franceses ya van conformando, ¿no? Un estado propiamente dicho. Los demás, a ver, Santiago, Manuel. Yo tengo, ¿no se podría hablar también de Inglaterra, o sea, de Gran Bretaña o de China? Porque por los grandes imperios que ellos habían forjado, tipo milenarios, el de China en caso, En el que más o menos estado, las fronteras se mantienen hasta ahora, ¿no? Ha pasado por bueno, procesos en el medio de transformaciones, pero como lo inicial es bastante parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? puede ser que Inglaterra y China sean casos parecidos. Em, sí, quizás sí, quizás sí. No sé, Santiago. Profe, esto que decís de cuando se pasa del feudalismo al Estado propiamente dicho, esto Marx dice, para que vea que también leo cosas extrañas a veces, dice que es porque simplemente el sistema económico colapsó y hubo que, se tuvieron que aliar entre los señores feudales para crear un Estado porque de tanto robarse entre ellos no daban abasto. Bueno, las explicaciones de cuño marxista van por ese lado, ¿no? Las explicaciones que van por el lado de, bueno, el desarrollo del capitalismo precisó en determinado momento unificar los mercados y entonces la unificación de los mercados exige la construcción de estados nacionales que de alguna manera protejan esos mercados, ¿no? Delimiten esos mercados. Bueno, puede ser. El marxismo aporta ese punto de vista. ¿La economía influyó en el proceso de forja de los estados, de delimitación de los estados? Y seguramente sí, ¿no? Hay una parte de la explicación que tiene que ver con el desarrollo económico. Y sí, profe, porque cuando comienzan a aparecer los grandes burgueses, los grandes mercantiles, cuando estaba en la época feudal, se necesitaba alguien que pueda controlar eso. Pues Y llegó un sí, momento que hasta eran los propios burgueses quienes hacían de control contra los señores feudales, pues eran los que les proporcionaban los recursos más importantes. exacto, sí, 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 sí. Entonces sí, no, esto nos lleva a una discusión bastante frecuente en este curso, que es la discusión sobre cómo influye la economía en la política. Bueno, ¿la economía es una explicación de la construcción del Estado? Bueno, yo creo que la economía hay una parte de la construcción del Estado que tiene que ver con procesos económicos. Y sí, sí, ¿no? Esto de, bueno, esto de pasar de, pasar de economías feudales, ¿no? Economías locales a economías más amplias, bueno, seguramente esto influyó en la necesidad de construir este, estados, los estados modernos. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, hay otras dimensiones que son estrictamente culturales. Yo qué sé, no sé. En el caso por ejemplo, no sé, estoy pensando en el caso de España, ¿no? Caso de España.
Sí. Bueno, ¿hasta qué punto la construcción del Estado español tiene que ver con el mercado y hasta qué punto tiene que ver con, con etnias, ¿m? Con sentimientos, con creencias de pertenencia, con criterios de pertenencia, ¿no? A una unidad mayor? En fin, nada. Que la economía está influyendo en la construcción del proceso estatal, y parece que sí, parece que sí. Ahora, si la economía explicara todo, y bueno, yo qué sé, capaz que a América Latina lo que le convendría es tener, eh, no sé, es tener em, ¿cómo decirlo? ¿No? Eh, Tener un solo Estado, que en América Latina fuera un solo Estado, ¿no? Capaz que ganaríamos muchísimo, ¿no? Si no tuviéramos estados independientes. Pero bueno, tenemos un conjunto de Imperio estados hispano, independientes. profe. ¿Eh? Hacerlo renacer al imperio hispano. Por ejemplo, sí, 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 sí. En fin, yo simplemente diría, eh, las explicaciones económicas, bienvenidas, siempre y cuando no les hagamos decir más cosas de las que pueden. A ver, ¿qué ibas a decir, Santiago? Profe, te iba a decir que esto de la explicación económica, en realidad, eh, vos, si vas para atrás en el tiempo, el Estado, los primeros estados surgen únicamente con motivos económicos. Después viene la justificación de que es la cultura, pero Bueno, originalmente es la tribu grande que saquea a la tribu chica. bueno, ¿sabes qué? Mirá, yo simplemente diría, ah, estudiemos cada caso, ¿no? Estudiemos cada caso, a ver, cada caso, cuánto importa la economía, cuánto importa la cultura, cuánto importan las identidades, ¿viste? Cuánto importa la geopolítica. Yo qué sé, no sé si da para construir una explicación tan general, No, pues ¿no? porque hasta en el mundo actual, profe, para mí tenemos casos de todos A los ver, puntos de vista. Hay a casos ver, de explicación meramente económica, por ejemplo. como, como puede ser, yo qué sé, por ejemplo, Estados Unidos, capaz que se creó como una separación para que no tuviera tanto, o por ejemplo, los estados de África no son explicados por alguna situación económica, creo yo. Son explicados por situaciones políticas que se han ido dando y revueltas y cosas sociales, pero por ejemplo tenemos el caso de las Coreas también, que es por situaciones geopolíticas. Entonces, Por ejemplo. hay Sí, varios casos de distintos sí, tipos que depende cada uno y depende también mucho del continente y la sí, 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 historia sí. es donde lo podemos llegar a agrupar Me en alguno de parece, los casos. me parece, ¿viste? En fin, yo por eso diría, me tomaría con calma las explicaciones. Gabriel, No, con respecto a lo que decía el compañero, todo lo que fue a África partiendo de Rhodes tenía una explicación netamente económica. O sea, todo lo contrario a eso, ¿no? Fue a partir de los diamantes. Y después el resto vino a partir de eso. No sé de Corea. Eso- sí, por eso yo simplemente diría, vamos a tomarlo con calma. Em, yo qué sé, los estados de América Latina, ¿no? En la construcción de los estados de América Latina, ¿cuánto pesa la economía? ¿Cuánto pesan otras razones, ¿no? ¿Cuánto pesan otras cuestiones? Este, Lo que pasa es que, bueno, bueno, tomar a Uruguay como ejemplo, o sea, el resto de América Latina, no sé, capaz que yo tengo muy poca información y la veo por el lado económico y veo cómo, Pero cómo se crea Uruguay y por qué, y me da que es una cuestión estrictamente de primacía de lo económico. También, o ya no, pero en el caso de Uruguay también hay que tener en cuenta la posición política que jugaba en el siglo XIX cuando teníamos un gran país como era Argentina, un gran país como era Brasil, una división de los dos imperios y eh, queriendo establecer como una diferencia, una nación puente o bisagra entre los dos, ¿no? el También. buffer state que le Pero llamaron. Eso. yo creo que estamos Eso cometiendo una falacia, porque antes del A Estado ver, Mira, uruguayo discúlpame, había otro Estado. discúlpame. a ver.
Pero la cuestión de cómo se crea, más allá de toda esa cuestión y por qué Inglaterra interviene en la creación del Estado uruguayo, también tiene una cuestión económica. O sea, Claro, si justo. estamos decantando, El imperio inglés, digo, tenía intereses económicos. Al final del día, A la ver, economía. acá el tema es que yo puedo conseguir un trabajo únicamente por plata y una vez que estoy trabajando me gusta mi trabajo, pero el motivo principal era ese. Antes de Uruguay había otro monopolio de la violencia y antes de ese otro y otro hasta las tribus indígenas. Esas tribus indígenas eran las que tenían el objetivo meramente económico. Eso también. Franco, Yo creo que si bien es cierto que cada estado surge multicausal, o sea, tiene varias causas y de distinto índole, siempre hay un trasfondo económico atrás de todo. Por ejemplo, en Uruguay, el interés que había por el territorio uruguayo era que era el ingreso del comercio marítimo a través del río Uruguay. Entonces, siempre por eso fue que intervino Inglaterra y que se peleaba Brasil y Argentina, porque era una tierra que tenía un interés, no era cualquier tierra. Depende del punto de vista que lo veamos, depende cómo va a ser para cada uno, creo yo. mm, bueno, ahí hay un motivo de creación de los estados nacionales. Yo no lo voy a discutir, ¿no? Lo que yo discutiría en todo caso es en qué medida pesan otras variables. Em, Che, las identidades locales existen, ¿no? ¿Cuántos procesos se está viendo de división de estados nacionales en estados más chicos, ¿no? Y eso no está, no está, no se explica por la economía necesariamente, capaz que se explica más por, bueno, la construcción de una identidad social determinada. ¿Mm? Si, por ejemplo, ¿no? Si predominara el interés económico, y capaz que América Latina en América Latina tendrían que desaparecer los estados. Seguramente nos iría mucho mejor si estuviéramos todos juntos, más en un mundo proteccionista como el que tenemos. Pero no pasa eso. En realidad, no, hay identidades nacionales, identidades locales muy fuertes y no prevalece la lógica económica de lo que más nos conviene a todos. ¿Valentín? Pero también están los intereses extranjeros, ojo. Sí, Justo el está, ejemplo de Latinoamérica. Yo creo que la sí. subdivisión de Latinoamérica va en intereses extranjeros económicos, pero económicos. Igual está, es un como diríamos, da para debatir, da para debatir. Da para debatir, sí. Desde luego que sí, desde luego que sí, sí, sí. No, ¿y saben qué? No, lo que yo les insisto siempre es, no se apresuren a decir esto fue por esto fue por aquello. Porque en realidad, ¿cuánto sabemos de los procesos de formación del Estado? ¿Los conocemos realmente? ¿Conocemos los procesos de formación del Estado del mundo? Yo los invitaría a la cautela de decir, bueno, miren, sí, la economía es una hipótesis fuerte. Vamos a ver cuánto funciona esta hipótesis en distintos casos. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto explica? Bueno, em, ¿cuánto explican las identidades? Las identidades locales existen. ¿Cuántos pesan, no sé, cuántos pesan las creencias religiosas? ¿No? Hay estados que se conforman en torno básicamente a creencias religiosas. Entonces, yo simplemente los invitaría a la prudencia, como siempre. ¿No? Bueno, este es el proceso típico de formación del Estado en Europa, ¿no? Del vasallaje feudal a una relación entre soberano y súbdito, ¿no? Es como que desaparecen los intermediarios, de intermediarios a abstenerse, ¿no? Ya no es un vínculo entre el señor y su vasallo, sino entre el soberano, el que manda, ¿no? Y el súbdito. En fin. Y todo este proceso, ¿no? En el Estado absolutista, y sí, Estado absolutista sin ejército, no. Tienen ejército, tienen policía, tienen sistema de justicia, tienen impuestos, tienen moneda. El Estado absolutista va construyendo un conjunto de herramientas para poder ejercer el poder. El Estado absolutista respecto a la nobleza. ¿M? La nobleza contribuyendo, por un lado, a la formación del Estado y por otro lado, limitando el poder estatal, ¿no? Los nobles son las dos cosas, son el
punto de apoyo para la construcción de un Estado unificado, pero también, ojo, porque con esos nobles, ¿no? Con esos grandes señores, hay que negociar. Entonces, cuando pensamos en un Estado absolutista, capaz que tenemos la tentación de imaginarnos el Estado jovesiano, ¿no? El Estado del Leviatán. Bueno, esto es como el supercolmo del Estado, del poder estatal. Pero, bueno, pero en los hechos, en la historia, un poder absoluto sin límites, y no se consigue tan fácilmente. A ver, sigo por acá. El proceso este proceso de globalización económica, ¿no? Bueno, de alguna manera también termina, por un lado, impulsando el desarrollo del Estado, pero yo diría, a ver, che, vale. Ah, ah, a ver. Matías, eso mismo, gracias, Matías. Estaba buscando para mutearte. Ahí voy de vuelta. Decía, por un lado el tema de la globalización, ¿no? Por un lado, impulsa la formación del Estado, por otro lado, la globalización puede ser, sobre todo ya pasada la era del Estado absolutista, ahora contemporáneamente, ¿no? Una amenaza al Estado, ¿no? Un límite, una restricción al poder estatal, ¿no? En el Estado absolutista, la guerra, ¿no? Estos procesos de guerras entre naciones también sirven para reforzar la identidad del Estado. Se va construyendo una identidad nacional mediante qué? Y sí, también mediante la guerra. ¿Hay cosas en el chat? ¿Quieren decir algo? No, no, estamos Estamos cagando la intercambiando puteada ideas un toque nomás. nomás. Se Estamos están, se están, intercambiando ideas. se están intercambiando, bueno, intercambian nomás. Che, este es un libro que si no lo leyeron vale la pena que lo lean. ¿Lo leyeron? ¿Leviatán? Sí. ¿Sí? ¿Lo leyeron? Grande. Che, bueno, una obra realmente fundamental del pensamiento teórico respecto al Estado, ¿no? Esta idea de que el poder del soberano, ya sea un monarca o una república, porque en realidad es cierto que Thomas Hobbes prefería el poder del monarca al poder de una asamblea de hombres, como para ponernos sus palabras, pero en todo caso lo que a él le interesa demostrar, y el objetivo de su obra, es convencer a la ciudadanía, a los ciudadanos, respecto a la absoluta falta de legitimidad de la desobediencia civil. Es decir, no hay ninguna razón válida, según Thomas Hobbes, para desobedecer al Estado. Ninguna. La única razón por la cual vos podés desobedecer es si el Estado amenaza tu vida. Porque para salvar tu vida es que se conforma el Estado. El Estado, según él, uno pacta, cada ciudadano pacta con los demás, renunciar a su libertad de gobernarse y transferir su soberanía a un hombre o una asamblea de hombres, precisamente para salir del estado de guerra, porque el estado de guerra es un estado en donde la vida es mísera, pobre, ¿cómo decías? Pobre, mísera, brutal y corta. ¿Mm? Profe, Sí, dígalo. el día que hubo que pactar eso, yo falté. Bueno, el argumento de Thomas Hobbes es: no hay ningún derecho a desobedecer. Si vivís en sociedad, tenés que aceptar obedecer ciegamente al Estado. No tenés ninguna razón política moralmente válida para desobedecer. La desobediencia frente al Estado lo llega a poner en términos, Thomas Hobbes, de pecado mortal. El Claro, Estado es... pero si me quiero ir, no me puedo ir, profe. ¿Eh? Da para discutir, como decís vos siempre, pero yo si me No, claro, quiero comprar un terreno y vivir ahí aislado, suponiendo que tengo todo, aún así claro. rige la ley del Estado. Rige la O ley sea del que Estado. ahí no hay sociedad legitimando. Ah, viste vos. Es así. El Estado manda y se terminó. Hay países en donde el Estado manda un poco más, ¿no? Por ejemplo, hay países como el nuestro en que el Estado te obliga a votar.
Hay otros países donde el Estado no te obliga a votar. Hay países donde el Estado te obliga a vacunarte. Hay otros países en donde de repente vos no estás obligado a vacunarte. Es decir, hay estados y estados, ¿no? Hay estados más potentes y si vos querés mirarlo de otro lado, más invasivos del ámbito individual y estados más prudentes al estilo del estado norteamericano que ahora, por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿no? El plebiscito sobre los allanamientos nocturnos tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, pará, ¿hasta dónde el Estado se puede meter? ¿Hasta dónde y hasta qué hora el Estado se puede meter en tu casa? ¿No? ¿Se le pone un límite al Estado o no se le pone un límite al poder estatal? Bueno, interesante. Todas esas son discusiones este, sobre el Estado y el poder absoluto del Estado. Hay estados en donde, bueno, se considera, Thomas Hobbes lo recomendaba así, ¿no? De que ciertas lecturas, ciertos libros tienen que estar prohibidos. Para Thomas Hobbes, todas las doctrinas subversivas, ¿m? Entendiendo por doctrinas subversivas aquellas que inspiran la desobediencia política, deben estar prohibidas. Para Thomas Hobbes, hay libros subversivos que invitan a desobedecer. No pueden circular, ¿no? Como para Platón, había creencias religiosas y que no debían circular. Y autores, ¿m? Autores que convenía que no circularan. En fin, poder del Estado. Los estados liberales, ¿no? Las monarquías del siglo XIX, básicamente, ¿no? Bueno, sí, en la lectura, una vez más, aparecen los cambios económicos, aparece la emergencia del capitalismo, vinculado con esto, cambios sociales muy importantes, la conformación de la burguesía, pero al mismo tiempo la dispersión del poder. Porque claro, esto fue muy, muy evidente en el caso inglés, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, deriva en la famosa Revolución Gloriosa, 1688, 1689. Es decir, esta idea que en determinado momento la formación de una nueva clase social, la burguesía, lo que hace es, el desarrollo de la burguesía lo que hace es, bueno, generar las condiciones políticas para frenar el poder del monarca. Lo que hace la burguesía es hacerse escuchar. ¿Cómo se hace escuchar? Y se hace escuchar a través del Parlamento, ¿no? Es decir, hay una lucha de la burguesía en ascenso por hacerse oír, por tener poder político y a través de ese ejercicio de poder político frenar el poder de la corona. Entonces, desarrollo económico, desarrollo social, genera también este panorama de cierta dispersión del poder que es característica de los estados liberales, ¿no? Junto con esto, bueno, para explicar la formación del Estado liberal, y bueno, la ilustración, la doctrina de la soberanía popular, ¿m? Este asunto de que, bueno, la autoridad, en realidad, la soberanía radica en el pueblo. Eh, y bueno, este es como el trasfondo de las revoluciones que conmovieron el siglo XVII, en el caso de Inglaterra, el siglo XVIII, o el siglo XIX en el caso de América Latina, ¿no? Todo el proceso de conformación de los estados en América Latina. ¿Mm? Pero bueno, para ustedes que no necesariamente son fanáticos de las explicaciones culturales o que tienen que ver con creencias, el desarrollo de un conjunto de creencias, en particular el desarrollo de la idea de la soberanía popular, es clave para entender los procesos democráticos y el fortalecimiento de los parlamentos. Eso es así, ¿verdad? Desde el siglo, a ver, desde la Revolución Gloriosa en adelante, lo que hay es una creciente legitimación de la soberanía popular este, como base del poder político, ¿no? Como estrategia o mecanismo de legitimación del poder político.
Bueno, eh, esto quizás está, bueno, en América Latina es más conocido, ¿no? La influencia de la llamada doctrina suareciana, es decir, esa doctrina elaborada por Francisco Suárez, eh, teólogo, teórico jesuita del siglo XVII, que fue de los primeros allá por 1613, 1614, 1615, en argumentar que, claro, sí, que el poder deriva de Dios, pero en los casos en los cuales el poder del monarca está vacante, en los casos reales, en los casos políticamente reales, ¿no? Históricamente reales, en que vos no tenés un rey, porque el rey está preso, como pasó con Fernando VII, cuando la invasión de Napoleón, la invasión de la, bueno, del Napoleón de la Revolución Francesa, ¿no? La invasión a España, cuando el rey está preso, en caso de vacatio regis, como decían en latín, bueno, el poder retrovierte, decía Francisco Suárez, a los pueblos. Y por lo tanto, y por lo tanto es allí abajo, ¿eh? Es en la soberanía popular que hay que ir a buscar la legitimidad, la fuente de legitimidad del poder político, ¿no? Y esa es la base teórica de los movimientos juntistas, de la Junta de Sevilla y de todos los movimientos juntistas en América Latina, como la Junta de Buenos Aires, de distintas juntas que se hicieron en distintas partes de acá, de nuestro continente. Y es a partir de ahí que se desencadena la independencia y es a partir de ahí que se desencadena el proceso de formación de los estados nacionales. Es decir, en los procesos de formación del Estado hay también un componente que podemos llamar ideacional o ideológico o doctrinario. Ciertas doctrinas legitiman la construcción de estados sobre la base de la soberanía popular y otras doctrinas no. En fin, al mismo tiempo que se está dando este debate bueno, sobre la soberanía popular, en definitiva, sobre el pueblo como soberano, ¿m? El pueblo como la base de legitimación del poder estatal, simultáneamente con esto se da toda la discusión acerca de la necesaria división de poderes, que tiene que ver con Locke, tiene que ver con Montesquieu, tiene que ver con todos los que dicen, con toda la tradición republicana, que de lo que dice es, bueno, en realidad no hay que concentrar el poder si uno quiere mantener un Estado unido. Un Estado precisa, para sobrevivir, precisa división de poderes, ¿no? Entonces, una parte muy importante de la construcción de los estados modernos tiene que ver con, por un lado, sí, los procesos democráticos de legitimación de las autoridades políticas, pero también con el desarrollo de estas nociones, las nociones de los controles mutuos, las nociones de división de poderes, en fin. La construcción del Estado moderno tiene que ver con la democracia, si ustedes quieren, con el poder para la mayoría, si ustedes quieren, pero tiene que ver también con la construcción de contrapesos, de frenos y contrapesos al poder de la mayoría, es decir, con la incorporación de las minorías. Asunto hipercandente, dicho sea de paso, en Uruguay, ¿no? La discusión en Uruguay hoy está un poquitito en términos de todo bien con el poder de la mayoría. Hace muchos años el poder de la mayoría se expresa en el Parlamento y el Parlamento y los presidentes tienen mayoría parlamentaria, pero ahora la discusión es, bueno, ¿y qué papel juegan las minorías? ¿Qué papel juegan las minorías y cómo se incorporan mejor las minorías en los procesos de toma de decisiones? Toda la cuestión que se habla tanto ahora de la concordia nacional, de los pactos, etcétera, etcétera, etcétera. La construcción del Estado también tiene que ver con esto, con el imperio de la ley. ¿Mm?
eh, para construir estados y estados que duren, estados que perduren, hace falta desarrollar todo un aparato jurídico, todo un aparato de normas. Es el papel de la ley. ¿Mm? La construcción de Estado también tiene que ver con esa tensión entre interés particular y bien común. En general, lo que se hace, a ver, la construcción del Estado en general está ligada a esta idea del bien común. ¿Mm? Este, las interacciones de actores autointeresados para poder ser constructivas y no destructivas requieren reglas, requieren normas, requieren autoridad y por lo tanto requieren de alguna manera que prevalezca esta noción del bien común, lo que nos conviene a todos. A nadie le conviene el estado de guerra. El bien común que es, y el bien común es ese, el bien común es la paz. ¿Mm? Entonces, la construcción del Estado tiene que ver con la paz, tiene que ver con reglas, tiene que ver con el imperio de la ley y tiene que ver con, como mínimo, esta forma de bien común. El apunte sobre España e Inglaterra, ¿a qué me refiero? El apunte sobre España e Inglaterra se refiere a que lo que en Inglaterra pasó en 1688, el equilibrio entre la corona y el parlamento, y pasó, y capaz que 3 siglos después, no, 2 siglos después, en España. Si realmente hay que esperar al siglo XIX en España para encontrar procesos de construcción de pactos entre la corona y el parlamento, procesos de dispersión del poder. ¿Mm? Eso es muy importante porque en última instancia nosotros en América Latina lo que heredamos en términos políticos de la colonia, de los tiempos coloniales, fue una concepción de la política muy vertical, muy unificada, muy poco plural. ¿Mm? Heredamos esa tradición monárquica, pero no una tradición monárquica con atenuantes, con limitaciones, con contrapesos, al estilo de la tradición británica, sino que heredamos una construcción conceptual en donde, bueno, donde prevalece la idea del monarca como todopoderoso, ¿no? Del monarca como legislador, ¿m? Del monarca como máxima autoridad, no del monarca limitado, sino el monarca manos libres. ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? De ese Estado liberal, ¿no? Ese Estado liberal que se empieza a construir allí fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pasamos a un estado que se va. A ver, hay una mano levantada. Valentín, creo que es. ¿Valentín? Y yo hay algo que me irritó, bueno, una de las cosas que me A irritaron ver. es que cuando habla de Estado liberal democrático, Mm, habla de como de tres variantes, como si fuese las únicas tres salientes que tiene el Estado liberal democrático, que son ajá. el estado de bienestar, que bueno, está, se la doy como válida, y después el fascismo y el comunismo, como Bueno, formas de estado no, de en liberal realidad, democrático. en realidad, mirá, en realidad lo que está presentando son alternativas. Viste que hay como una especie de secuencia, ¿viste? Sí, sí, La- claro, lo que, justamente dentro de esta lógica. Ahí va, lo que te dice, el texto va siguiendo como una secuencia, ¿viste? Pasamos, por eso es un poco simple, ¿viste? Pasamos del Estado absolutista, ¿no? Los primeros estados europeos, yo qué sé, la lógica del Leviatán, todo eso, a un Estado liberal a gatitas, los pequeños esbozos de estados en donde ya empieza a haber frenos y contrapesos, pero que no son estados democráticos, porque hay muy poquita gente que está votando, ¿viste? Es Entonces, verdad. la Revolución Gloriosa en Inglaterra lo que hace es, bueno, es darle poder a la corona, perdón, darle poder al Parlamento, que el Parlamento pueda controlar a la corona, darle poder a la burguesía, ¿no? Cuyos intereses están representados allí en el Parlamento. Estamos de acuerdo. Pasamos de un Estado absolutista a un Estado que ya no es el Estado del Leviatán, el Estado del poder absoluto, sino que es un Estado de poder controlado, ¿no? Y pasamos
pero este Estado liberal es un Estado que no es democrático porque hay muy poquita gente que vota. Recordemos a Dahl, Oligarca. un Sí, sí, Estado sí. oligárquico. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el siglo XIX? Es que ese Estado liberal se democratiza. Son las revoluciones del 48, ¿viste? Es decir, allá, a mediados del siglo XIX, lo que pasa es que hay una movida democrática recontrapotente que lo que va haciendo es ampliando el demos. Es el proceso de formación, por ejemplo, de los partidos socialistas, de los partidos obreros, que van a empujar el proceso democrático, ¿no? Los obreros reclamando el voto, más adelante las mujeres reclamando el voto, las sufragistas, todo eso, ¿no? Entonces, por eso les pongo acá en la presentación esta idea de las oligarquías desafiadas. El Estado liberal es un Estado oligárquico, como tú decías. Después, ¿qué viene? Después viene un Estado liberal, un Estado de derecho, un Estado en donde hay eh, frenos y contrapesos, donde hay parlamentos que van creciendo en poder, se van empoderando, ¿no? Pero se va democratizando, se va ampliando el demos, y ese es el proceso básicamente de la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Lo que dice este autor es algo bien conocido, es que este Estado liberal democrático no fue el único tipo de Estado que tuvimos, porque como todo el mundo sabe, lo que pasó es que, a ver, el Estado liberal democrático duró en algunos países, ponele en Estados Unidos, para poner un ejemplo, pero hubo de todo, hubo otros tipos de estados, hubo fascismo, hubo nazismo, hubo comunismo, es decir, hubo estados modernos, ¿m? Que no fueron liberal democráticos, que tuvieron otra forma, ¿no? Otra naturaleza. ¿Viste, Valentín? Va por ahí la cosa. Hay como una secuencia y en el siglo Claro, es XX como lo que una pasa es que hay desvirtuación. distintas, perdóname, no te entendí. Es como una desvirtuación de la Bueno, democracia. bueno, lo que hay es eso. Los experimentos democráticos, liberal democráticos, se frustran en alguna parte y son reemplazados por el fascismo, el nazismo, el comunismo. ¿Tá? Por ejemplo, Rusia nunca llegó a ser un Estado liberal democrático antes de la Revolución de Octubre, de la Revolución bolchevique, ¿no? Pasó del zarismo al comunismo. Algunos otros países, ponele el caso de Alemania. El caso de Alemania es prototípico, ¿no? El caso de Alemania, ¿qué es lo que tenés? Primero, un proceso de unificación. Primero lo que tenés son reinos locales o estados, ¿no? O estados locales, ¿no? Poderes locales. Después tenés un proceso de unificación de esos est- mm, estados locales en el Estado federal alemán. Y se genera un proceso de democratización de ese estado y eso ocurre básicamente, yo qué sé, en las primeras décadas del siglo XX. Pero ese proceso, la construcción del Estado federal, liberal y democrático alemán, se interrumpe en el 33 cuando se consolida el poder de Hitler. Entonces pasamos del Estado liberal democrático naciente a un Estado, al nazismo. ¿Mm? En fin, este, ese es un ejemplo prototípico, ¿no? Eh, en Estados Unidos, no, en Estados Unidos, ¿qué tuvimos? Pasaste a ver, de las colonias aisladas al principio, ¿no? De- Al principio que tenías colonias aisladas. Desde el 4 de julio de 1776 hasta 1787, lo que tuviste o sea, después de la independencia, lo que tuviste fueron ex colonias aisladas y solamente reunidas en una confederación defensiva. Con la aprobación de la Constitución de Filadelfia, es decir, a partir de 1787, ¿qué tenés? Estados Unidos, ex colonias que se juntan y deciden tener un poder federal. Y a partir de ahí, ¿qué tenés? Primero, un Estado liberal, en el sentido clásico, oligárquico, ¿m? Este, y poco a poco un proceso de democratización. O sea, Estados Unidos se va transformando de Estado liberal a Estado liberal democrático que nunca fue fascista y que nunca fue comunista, ¿no? Simplemente fue un Estado liberal democrático
que se fue democratizando muy de a poco, porque el voto de la mujer llegó de a poco, porque el voto para los afrodescendientes llegó muy tardíamente. Esa es la historia de los Estados Unidos. Entonces, lo que trata de hacer el autor es mostrar que no en todos lados hubo el mismo tipo de desarrollo. El Estado eh, no siguió el mismo patrón, el mismo recorrido en las distintas partes, ¿verdad? El fascismo como tipo de Estado, ¿no? Que aparece, y aparece de distintas maneras, ¿no? Bueno, 1922 en Italia, la marcha de Mussolini sobre Roma, 1933, la consolidación del ascenso de Hitler, ¿no? Por la vía electoral, pero que rápidamente lo que hace es transformarse en, bueno, Alemania se transforma en un imperio, ¿no? Y en torno a Hitler se disuelve el poder político del Estado liberal, el incendio del Reichstag, ¿no? El incendio del Parlamento y todo aquello. En fin, en parte es una reacción contra la amenaza bolchevique, puede ser. La amenaza bolchevique era una amenaza muy tangible. Yo no sé si ustedes vieron los Peaky Blinders, la primera temporada por lo menos de los Peaky Blinders, ¿la vieron? Serión, ¿Eh? serión. ¿Verdad que sí? Tremenda. Bueno, vieron que en Peaky Blinders, que no es en Alemania, es en Inglaterra, pero está ambientada ahí a fines de la década, de la segunda década del siglo XX y principio de la tercera década, 1918, 1919, 1920, 21, 22, 23, por ahí. El tema de la revolución estaba recontra presente, el tema de los bolcheviques estaba recontra presente. Es decir, la cuestión de la revolución marxista está recontra presente, la revolución obrera. El tema de la revolución está muy presente porque, claro, es la revolución de octubre que triunfa y tiene levanta como una ola, ¿no? Como una ola básicamente en Europa, ¿no? En Alemania, en Finlandia, en Inglaterra, y uno de los protagonistas de los Peaky Blinders es un bolchevique, ¿no? Un comunista. Entonces, está represente la amenaza bolchevique, aunque a nosotros nos suene raro ahora y nos parezca que no, no sé, ¿no? Pero está súper presente. Es decir, la amenaza bolchevique no solo fue una realidad en Rusia, sino que fue una realidad en muchos otros países europeos. Entonces, ¿el fascismo qué es? Es en parte una reacción contra la amenaza bolchevique, y sí, se puede ver así. Es una reacción contra la crisis del 29, porque, a ver, la crisis del 29 fue devastadora, ¿no? En todos lados, en Estados Unidos, pero en Europa no les digo nada. En una Europa que ya venía golpeada por la revolución por la guerra del 14 al 18. Una Europa herida y una Alemania muy herida también. Este tema ha sido largamente estudiado por los historiadores del caso alemán, pero una Alemania herida en su ego, herida en su orgullo, ¿no? Como consecuencia de los pactos que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay una reacción contra el bolchevique, pero hay una, hay una, hay una reacción nacionalista, hay una reacción estatista a la crisis del laissez-faire, a la crisis del Estado liberal, más que la crisis del Estado liberal, a la crisis de la política liberal, ¿m? De la política económica liberal, ¿no? En todo caso, no es una revolución comunista, porque en realidad lo que hay es un gran intento de darle un fuerte impulso al capitalismo mediante un rol activo muy, muy dirigente del Estado. Donde me apuren, esto no está en el texto, esto es un bolazo mío, ¿no? Pero si yo leo capitalismo de Estado y pienso en el fascismo, y capaz que hay puntos de contacto con el modelo chino, ¿no? Porque ¿no? En el Estado fascista lo que hay es un Estado muy activo, un Estado autoritario y un Estado que trata de promover el capitalismo. Cosas parecidas a las que se pueden ver en el modelo chino. Capaz que hay cosas, ahora que pienso, capaz que hay cosas escritas
comparando nazismo, fascismo y, no sé, comunismo chino. ¿Quién levanta la mano? A ver, ¿quién está por ahí? Yo, profe, Manuel, Ah, dale, 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 Manuel. te iba a decir que entre el fascismo y el comunismo no hay un Sí, nacimiento similar que es a través de rebeliones como que de cierto grupo de personas que piensan de una manera como y no son totalitarismos, entonces no se comparten como los nacimientos, las formas de actuar. O sea, si bien son distintos en cuanto a la forma, o sea, al qué, pero el cómo son compartidos, ¿no? O sea, lo que sí, pienso. ¿No? Como que sí, el cómo aplicar sus ideas es como más o menos parecido, ¿o no? sí, sí, eh, yo diría, hay una base común que es el descontento de la sociedad, la crisis económica, la crisis social. Che, la crisis en Alemania es una cosa tremenda, la crisis en Rusia. La Rusia antes de la revolución es una Rusia arruinada. La Alemania antes del nazismo es una Alemania arruinada. El problema obrero en Alemania era muy fuerte, en Inglaterra era muy fuerte. Capaz que en Inglaterra no, por eso Lenin hizo la revolución más con los campesinos que con otra cosa, ¿no? Con algunos obreros y con la alianza, él llamaba la alianza entre los obreros y los campesinos. Che, entonces, hay un mar de fondo social, una crisis social y una crisis económica común entre revoluciones comunistas y revoluciones de tipo fascista. Después es una reacción antiliberal, es una reacción contra los parlamentos, contra la democracia entendida en el sentido convencional de la democracia poliárquica, de la democracia que conocemos ahora modernamente, contra el pluripartidismo, ¿no? Son reacciones antiliberales y reacciones autoritarias, autoritarias. Desde luego que hay reacciones autoritarias y hay muchos puntos de contacto en cuanto a la forma de ejercer el poder. Por eso en los manuales de ciencia política aparecen estos regímenes como regímenes totalitarios, es decir, regímenes que de alguna manera lo que hacen es, bueno, encuadrar a la sociedad, ordenar a la sociedad, construir enemigos internos, ¿no? La construcción del enemigo, de los judíos como enemigo interno, en el caso alemán, eh, la burguesía como el enemigo interno, en el caso ruso. Entonces, la construcción del enemigo interno para legitimar un poder autoritario, una manera vertical de ejercer el poder. ¿Sí? ¿Es por ahí? Eso, ¿no? En el Estado fascista, crítica de la democracia liberal, supresión de libertades. Che, lo mismo podemos decir del Estado comunista, énfasis en el orden y en la jerarquía. Y lo mismo podemos decir del Estado comunista, ¿no? En el Estado comunista hay orden, hay jerarquía, desde luego, ¿no? Hay quien manda y quien obedece. En el Estado fascista hay una concepción organicista, corporativista, es un Estado nacionalista. El Estado comunista no es un Estado nacionalista, aunque Stalin es un comunismo nacionalista, un comunismo nacional. A diferencia de Trotsky, que lo que propugnaba era una revolución internacional, ¿no? Este, para Stalin, bueno, había que construir el comunismo en la nación rusa. Bueno. Pero en el caso del fascismo hay una concepción organicista, es decir, el todo es más importante que la parte, ¿m? Y esta idea del todo como un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo humano, en donde cada piecita tiene eh, su función que cumplir. En el comunismo también. A ver, Valentín y Santiago. Sí, que yo me gustaría una inconsistencia, una cosa extraña que no tocar este texto me A ver, rechirriba. Es que el fascismo se tiene claro como Mussolini y toda la rama donde viene es comunista, está es socialista. Y sin embargo acá en viene, el... sí, hay Claro, una parte del fascismo que viene del socialismo, claro. claro, y sin El embargo propio Benito Mussolini, va. justamente de parte del Partido Comunista Italiano. Entonces, y justamente acá lo que dice, el Estado fascista supone un Estado autoritario con principios antiliberales, que podemos estar de acuerdo, y antisocialistas. Pero es antisocialista porque hace las dos cosas. Acordate, por ejemplo, acordate que Gramsci, comunista, estuvo Sí, preso, ¿está? es verdad, Estuvo preso. es verdad, es verdad, Eh, es cierto. ¿Está? Entonces, bueno,
Es decir, hay un punto de partida que es socialista, hay una reivindicación del problema obrero, hay un hablarle al obrero, desde luego, pero, claro, hay un combate radical y muy duro contra otras alternativas obreristas, como los socialistas y los comunistas. Santiago y Gabriel. Profe, yo iba a decir que a mi juicio en realidad el Estado fascista es un Estado socialista. El tema es que tiene dos características principales. Ujú. La primera es que predomina la nación por sobre el proletariado. De hecho, en el Mein Kampf te dice que el proletariado es un invento para separar a la sociedad y hacerla pelear y todo, que en realidad la nación tiene que estar firme. Eso te lo dice en el primer tomo del Mein No te Kampf. olvides, claro, no te olvides de eso, que eso es muy importante, ¿no? Es decir, lo importante es la nación, lo importante es el cuerpo, lo importante es el todo es más importante que la parte, el todo es más importante que el proletariado, que la burguesía, el todo, la nación, desde luego. Sí, Santiago. Y lo de Gramsci, profe, yo he visto que a mi juicio se utiliza mucho cuando uno compara el fascismo o el nacionalsocialismo con el comunismo. El comunismo responde, o los comunistas responden diciéndote que los nazis perseguían comunistas, pero en realidad, o sea, los nazis eran socialistas, el tema es que se peleaban con los Bueno, comunistas porque querían frenar ese caos político que venía desde el este de Europa, que ya venía sí, incluso infiltrándose en la clase trabajadora alemana, también te lo dice en el Mein Kampf, o sea, está muy claro. relacionado con dos tipos de socialismo distintos. Bueno, sí, no en vano se llama Partido Nacional Socialista el nazismo, ¿no? Es decir, por eso te digo, hay puntos de contacto. Tradicionalmente, convencionalmente, cuando hablamos de socialismo, pensamos en el socialismo no fascista, ¿no? Distinguimos fascismo de socialismo de comunismo. Y esa distinción a mí me parece que está buena, siempre y cuando no nos olvidemos que en el nazismo y que en el fascismo hay una reivindicación del problema obrero, ¿no? Y Por hay una eso. vocación estatal muy fuerte, Sí. y hay una cosa de jerarquía, de orden, ¿no? Y Muy... Alemania tuvo 100% de empleabilidad, no había un desempleado en Alemania. Y bueno, y bueno, bueno. Entonces, a Para mí que, ver. que lo que buscó fue lavarse las manos el autor con esto de decir que era antisocialista. Cosa personal. No sé. Bueno, Se andás a lavó ver, las ¿no? manos. Andás a ver. Eh, Fran pregunta sobre el acuerdo secreto con la Rusia comunista. Bueno, Alemania y, y la Rusia comunista tuvieron en algún momento algún pacto, ¿no? En algún momento el pacto se rompió, ¿no? En algún momento el pacto se rompió, y la Unión Soviética terminó enfrentándose fuertemente con Alemania, y bueno, y eso es parte del el final de la segunda, parte de la explicación del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin. Que de hecho ese acuerdo, que era un pacto de no agresión, surge por abajo de la mesa, o sea, lo firma Hitler para ganar tiempo, para poder ir invadiendo y agarrar fuerza, pero ya se sabía, porque lo sabía la inteligencia alemana, que los soviéticos iban a invadir. Por eso es que ellos invadieron antes. Así es la cosita. Seguimos. Entonces, importante retener la secuencia, ¿no? Absolutismo, liberalismo, liberalismo democratizado y después el desparramo a principio, yo diría, primera mitad del siglo XX. Algunos países que siguen siendo liberales y democráticos y se van democratizando, Estados Unidos, por ejemplo. Algunos países que nada, donde les explota todo, les explota la economía, les explota la sociedad, les explota la guerra, y lo que terminan es en el comunismo, en el fascismo, o en la versión nacionalsocialista alemana, ¿no? Hay un poco de todo. El socialismo entendido como fascismo y está el socialismo entendido como comunismo, ¿no? Bueno, la historia de la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La Revolución del 17, el marxismo transformado en doctrina del Estado. ¿Mm? Em, Hay muchísimo para hablar de todo esto, ¿no? Pero bueno, en el caso del... A ver, acá lo que les puse acá es un apunte acerca de la cantidad de países que en determinado momento optaron por el comunismo o fueron sometidos al comunismo
¿no? Porque la Unión Soviética tuvo también una vocación imperial, ¿no? Este, y son un montón, son un montón. La Unión Soviética, después en la década de 40, en el 48, China, las repúblicas democráticas, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45, ¿no? Que Polonia, que Yugoslavia, que Checoslovaquia, que Albania. Sí, hay un conjunto de países de Europa que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de los pactos de la Segunda Guerra Mundial y de la eh, creciente influencia geopolítica de la Unión Soviética, se vuelven comunistas. La cuestión de las dos Alemanias, la Alemania democrática, comunista, y la Alemania federal. En fin, todos los procesos de, en África de descolonización que terminan en revoluciones comunistas también, ¿no? Desde Angola, la República de Congo, en fin. En el 59 el caso de Cuba. ¿Mm? Y finalmente el experimento mm, que el último experimento socialista en la región, el experimento venezolano, ¿no? Pero miren esto, ¿no? Lo que hay es una expansión importante del comunismo en el mundo, ¿no? 1920 a 1930, acá lo más oscuro, ¿no? Estamos hablando básicamente de Rusia y algo más. Entre el 40 y el 50, acá lo que vemos, ¿no? China, y las repúblicas cercanas a la Unión Soviética o que quedaron en la órbita de la Unión Soviética. Y entre los 60 y los 70, acá está Cuba y algunas naciones africanas y algunas naciones, yo qué sé, ¿no? Corea del Norte, ¿no? Vietnam, en fin. Lo que hay son otros países que, bueno, por distintas circunstancias, a veces por revoluciones domésticas, a veces por la influencia internacional, terminan abrazando el Estado comunista o abrazadas por el Estado comunista. Profe, ¿se podría hablar también de Nicaragua como un ejemplo socialista actual? Mira, en realidad no, en realidad no. ¿No? Ok. El sandinismo tenía una vocación de ese tipo, ¿no? La revolución, los sandinistas, había mucho marxista-leninista, mucho marxista en el sandinismo, pero hoy por hoy es una dictadura capitalista más, como cualquiera, no es una dictadura comunista, digamos. No hay, hasta donde yo sé, no hay una política, como sí en Venezuela, una política de, digamos, de cambiar el sistema productivo, ¿no? Y el caso de La- la- Bolivia, las la normas de Bolivia de Evo propiedad. Morales. La Bolivia de Morales no, la Bolivia de Morales fue una Bolivia capitalista, ¿no? No, 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 no. En realidad, la Bolivia de Morales en términos económicos fue bastante exitoso el experimento de Morales durante algunos años, pero no hubo un proceso de destrucción de la propiedad privada. De crecimiento del Estado, sí, de destrucción de la propiedad privada, deliberado proceso de destrucción de la propiedad privada. Capaz que estaba planificado para más adelante, pero mientras duró la hegemonía de Evo Morales, no. Ok, ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, todo esto bastante conocido, ¿no? Las bases teóricas de este movimiento comunista que fue realmente muy importante. Che, no hay manera, hablando de series, ¿no? The Americans, no sé si la vieron. ¿No? Una serie impresionante sobre el espionaje soviético en los Estados Unidos en la posguerra, en la década del 50, del 60, del 70. Che, es espectacular. Los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, yo si tuviera que hablar de tipos de Estado en el siglo XX, diría, el fascismo fue importante, el nazismo fue importante, porque están en la base de la Segunda Guerra Mundial. Pero después, yo diría, el tipo de Estado más influyente fue el Estado comunista. Como que si vos tuvieras que simplificar el siglo XX, ¿qué es? Es un siglo XX donde hay estados liberal democráticos, donde por otro lado bueno, por supuesto, saca todas las dictaduras. Y después el otro tipo de estado que hay es, es el Estado comunista, ¿no?
con sus bases teóricas, el marxismo-leninismo, que se ve a sí mismo como una doctrina cientificista, es como la versión de izquierda del positivismo, es como una especie de versión de izquierda, una versión anticapitalista del ciencismo, del cientificismo que caracteriza el pensamiento positivista, que es muy fuerte en el siglo XIX, ¿verdad? El siglo XIX es un siglo donde el tema de la ciencia, el tema del conocimiento es extraordinariamente importante y tiene como eso, tiene como mínimo dos grandes vertientes filosóficas, ¿no? El marxismo-leninismo por un lado, el positivismo por el otro, ¿no? Marx, Engels por un lado, Augusto Comte y Herbert Spencer por el otro. Eh, la idea de que el capitalismo está condenado, porque esta idea tan hegeliana o tan traída de Hegel, de que todo lo que existe lleva en su seno el germen de su destrucción. Entonces, el argumento marxista es el capitalismo se autodestruye, ¿no? Como en Misión Imposible, ¿no? Hay algo que se va a autodestruir en 10 segundos, ¿no? Bueno, el capitalismo está condenado a destruirse a sí mismo porque lleva el germen, ¿no? de su destrucción. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que genera es miseria, genera proletariado, y el proletariado tarde o temprano le termina poniendo el capitalismo de sombrero a la burguesía, ¿no? Otra idea muy fuerte, la idea de la democracia burguesa como democracia limitada, como democracia meramente formal, como instrumento de la dominación de los ricos sobre los pobres. Una idea hiperclásica, una idea que viene muy de lejos, ¿no? Que es premarxista, que como mínimo la encontramos en Rousseau. Texto que deberían leer todo el mundo, simplemente porque es uno de los ensayos más influyentes de la historia de la humanidad, ¿no? El ensayo de Rousseau sobre el origen de la desigualdad social entre los hombres. Es muy importante porque allí hay una argumentación, una crítica de la propiedad privada muy fuerte y una argumentación acerca de por qué el Estado burgués es un Estado ilegítimo. Eso es lo que argumenta Rousseau, ¿no? Que es exactamente lo que va a argumentar Marx. Este Estado, y por tanto esta democracia, la democracia burguesa, es ilegítima. En realidad es una democracia al servicio de los ricos. Base teórica. Gabriel, ¿qué querías decir? Gabriel, ¿algo querías decir a la pasada? Ay, no, creo que le iba a preguntar algo, pero era no me acuerdo, perdón. Dale, si te acordás, preguntá nada más. Tranquilo, perdóname que no te vi antes. Che, Ah, otra no, base. Sí, dale. me acordé. Profesor, cuando se le empieza a llamar cientificismo, es en realidad por un libro de Lenin que habla del socialismo científico, y ahí como que la internacional lo adopta, ¿no? Pero no es porque tuviera características cientificistas, ¿no? Mirá, el marxismo se ve a sí mismo se define a sí mismo como una ciencia, ¿no? Es un poco curioso, pero es así, ¿no? Si el marxismo se ve a sí mismo como la verdadera visión científica de la historia, ¿no? El materialismo dialéctico, ¿no? O materialismo histórico, la reconstrucción científica de la historia, ¿no? Y los análisis marxistas se ven como, en realidad, como la verdadera ciencia. Ellos, por eso, ¿no? Son una versión cientificista, pero yo si tuviera que definirlo de alguna manera diría que es como eh, es, bueno, es una ideología determinada una de cuyas principales características es verse a sí misma, ¿no? Autoidentificarse, ¿no? como una doctrina científica. La idea de ciencia, a ver, hay historiadores que dicen, el siglo XIX tiene como dos grandes características culturales, ¿no? El siglo XIX eh, es un siglo donde la religión se apaga y aparecen nuevos dioses, dos nuevos dioses. El Estado es un nuevo dios y la ciencia es la otra deidad del siglo XIX, ¿no? Es decir, la idea de la ciencia y la idea del Estado. Dos ideas extraordinariamente potentes del siglo XIX.
Y el marxismo está colocado en esa tradición, en la tradición que ve, una tradición cientificista, que tiene, insisto, como otro exponente extraordinario, muy influyente, el positivismo, ¿no? La ciencia al servicio de la revolución, el marxismo, o la ciencia de la revolución, el marxismo. La ciencia al servicio del progreso ordenado, el positivismo, ¿no? Orden y progreso, dijo Comte, pero ese orden y ese progreso científicamente programados, ¿no? La ciencia ilumina el camino del progreso ordenado. Eso es el positivismo, que es otra ideología, otra filosofía extraordinariamente influyente. En Francia, ni que hablar, pero en América Latina. América Latina, Brasil, la bandera de Brasil, orden y progreso. México. México es un país totalmente matrizado por el positivismo, ¿no? Chile. Chile es otra sociedad matrizada por la filosofía positivista. Uruguay menos. En Uruguay el positivismo tuvo un cuarto de hora entre 1875 y 1890, ¿no? Durante nada, 15, 20 años, como mucho. Todo esto lo estudió muy bien el mejor historiador de las ideas de la historia del Uruguay, que fue Arturo Ardao, ¿no? Cuyos textos pueden bajar porque están online casi todos. Los que quieran saber su historia de las ideas en Uruguay, es por ahí donde tienen que ir. Arturo Ardao, que se nos murió hace como 21 años. Una Che, eminencia, ¿verdad? Ardao, por favor, una cosa impresionante. Así que sí, me alegro que lo conozcan porque es una figura extraordinaria. La idea de la dictadura del proletariado, que es en Marx la idea de la dictadura de la mayoría, en realidad eh, es una idea, es como la versión de izquierda de algo, bueno, de algo que circulaba mucho en el siglo XIX, que era este, la tiranía de la mayoría. Cuando Alexis de Tocqueville está escribiendo sobre la democracia en Estados Unidos, le dice, guarda, guarda, guarda con esto de la democracia, porque la democracia puede desembocar en la tiranía de la mayoría. ¿Qué es la tiranía de la mayoría? Es la mayoría que le pasa por arriba a la minoría. La tiranía de la mayoría es eso, no es un gobierno de la minoría. En términos teóricos, la dictadura del proletariado no es el gobierno de la minoría, es el gobierno de la mayoría, pero es la mayoría que aplasta a la minoría. Es una mayoría que domina, que sojuzga a la minoría. ¿Quién es la minoría? La burguesía. Los más son los pobres, los menos son los ricos, los más aplastando a los menos, los más, los pobres, ¿no? Para consolidar, digamos, el nuevo régimen. ¿Mm? La sociedad sin clases, sin propiedad privada, tienen que ponerle, ¿no? Grilletes, ¿sí? Tienen que dominar bueno, a la burguesía que ha sido despojada de sus bienes. Esa es la idea de la dictadura del proletariado. Lo que pasa es que con el tiempo, en los hechos, la dictadura del proletariado terminó siendo no la tiranía de la mayoría, sino la tiranía del Partido Comunista, la tiranía de una mini minoría. Eso es una verdadera paradoja. Es decir, en nombre de la mayoría hay una minoría ejerciendo su poder y un poder, en muchos casos, despótico, ¿no? Un poder totalitario. Pero en los textos, si ustedes van a los textos marxistas, no se habla de dictadura de la minoría o de tiranía de la minoría, ¿no? En Marx ni siquiera se habla de la idea del partido de vanguardia, propiamente dicho. Todo esto lo elabora Lenin un poco después. Por eso hay muchas controversias en el mundo marxista respecto a democracia y vanguardia y todo ese asunto. Y hay algunos que dicen que Lenin en realidad desvirtuó a Marx y toda esa historia. Es una discusión interesantísima para maniáticos como yo. El tipo de Estado, yo no sé si el tipo de Estado más influyente, diría yo, en los últimos años ha sido el Estado de bienestar. Otra respuesta a la cuestión obrera.
No hay manera de entender el siglo XX sin la cuestión obrera. ¿Mm? La cuestión obrera está detrás del fascismo, del nazismo, del socialismo, del comunismo y también del estado de bienestar, que es la respuesta como democrática del estado liberal. El estado liberal se democratiza por un lado y genera estructuras de bienestar buscando resolver la cuestión obrera, básicamente a partir de la crisis del 29. Entonces viene todo el desarrollo de los derechos sociales, la protección al trabajo, las pensiones, los seguros por enfermedad, las jubilaciones, todo eso, eh, la provisión de servicios sociales, de educación, de salud, en fin, todo esto, liderado básicamente por partidos socialdemócratas, partidos de izquierda, ¿no? Entonces, no es que la única manera de atender el problema obrero sea el estado de bienestar. No es. El comunismo lo fue, el fascismo lo fue, no, el nazismo lo fue, ¿no? En fin. Y alguien podría argumentar de un modo completamente legítimo que el Estado liberal democrático a secas, ¿no? Sin estas estructuras de bienestar, también es una manera de atender el problema obrero, ¿no? Pero en todo caso, un estado de bienestar clásico, eh, o mejor dicho, en muchos países del mundo el estado de bienestar se desarrolló, en muchos países de Europa, en Uruguay muy tempranamente, básicamente con el primer vallismo, ¿no? Pero también con el vallismo de la década del 50. En fin, acá hay todo un tipo de estado, bueno, un tipo de estado que es diferente por la función, por el tamaño que tiene, por la intervención que tiene en la economía, por por, por la vocación que tiene también de atender ciertos problemas sociales, un Estado muy importante y, digamos, y muy diferente del Estado liberal clásico, liberal democrático clásico, que considera que los problemas sociales no los tiene por qué resolver el Estado, sino que lo pueden resolver los privados. ¿Qué más sabemos sobre todo esto? Que en determinado momento el estado de bienestar se quedó sin plata. Y no hay manera de entender la década del 70, la década del 80, en Europa y también en América Latina, sin esta noción de crisis del estado de bienestar que está en la base de, bueno, de lo que pasó en muchos países, del llamado regreso de la ortodoxia, es decir, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, en América Latina, del consenso de Washington, del giro hacia el liberalismo, de todos los que en determinado momento dijeron, la economía no camina más, el Estado está en crisis, está desfinanciado, como está desfinanciado tenemos inflación, como tenemos inflación todo va peor y tenemos más pobreza y se está destruyendo todo el bienestar de la gente, lo que hay que hacer es estabilizar la moneda, lo que hay que hacer es corregir la crisis la crisis, el déficit fiscal, lo que hay que hacer es achicar el gasto, lo que hay que hacer es reconstruir las bases de la ortodoxia económica. A ver quién anda por ahí. Manuel. Sí, yo, profe. ¿Se Sí. podría decir que eso es lo que está pasando en la actualidad con ciertos políticos, los políticos más emergentes, yo qué sé, con Donald Trump, con Giorgia Meloni, con Javier Milei, como que se está volviendo a repetir eso que ya pasó en los 70 y el 80, en esta década de los 20 y a futuro? ¿Se podría estar dando como una segunda crisis del estado de bienestar? ¿Se podría estar dando como en los tiempos actuales? Yo más bien me inclinaría a decir que sí, ¿no? Fíjate vos en América Latina, ¿no? En América Latina lo que tuviste fueron desde el año 1999, 2000, de ahí para adelante tuviste 15 años, por ejemplo, de expansión del estado de bienestar, ¿no? La ola de Sí. izquierda en América Latina, bueno, eh, eh, trajo aparejado el crecimiento del Estado y el crecimiento de las políticas sociales y, yo diría, una especie de relanzamiento del estado de bienestar en la región. Pero después, bueno, después volvió la crisis
América Latina volvió a crecer menos, volvió a quedarse sin plata, y vienen gobiernos liberales, ¿no? Gobiernos que buscan achicar el Estado, que buscan cortar el déficit, mismo en Uruguay, ¿no? Mismo en Uruguay. O sea, hay 15 años de gobierno del Frente, el Frente se queda sin plata, la economía se frena, viene un gobierno de centro derecha a poner las cuentas en orden. Entonces, eh, yo creo que lo que pasa en el mundo, lo que hay en el mundo son más bien movimientos pendulares. La historia del mundo en el siglo XX y en el siglo XXI me parece que es más bien una historia de movimientos pendulares, ¿no? En determinado momento el péndulo va para la derecha y hacia achicar el Estado y hacia favorecer el crecimiento, resolver como principal problema el problema del crecimiento, y en otros momentos el péndulo se mueve para el otro lado y lo que está primero en la agenda lo que pasa a estar primero en la agenda es todo lo que tiene que ver con el bienestar, con los cuidados, ¿no? Y es el cuarto de hora de los partidos socialdemócratas o de los partidos de izquierda. La gran pregunta es qué va a pasar en Uruguay, ¿no? El péndulo se movió de la izquierda a la derecha hace 5 años. La pregunta es si por algunos miles de votos el péndulo va a volver para la izquierda o se va a quedar en la derecha. La coalición republicana maximiza crecimiento, Y en el ¿no? futuro a Uruguay se le espera crecimiento, ¿o no? En O el, sea, fu- en lo futuro, en lo que vendría a ser el próximo gobierno, en lo en que cuan- los economistas lo que están anunciando son problemas de son todo tipo. problemas. Problemas, ¿sí? ¿Cuánto va a crecer la economía en los próximos años? No se sabe, ¿no? Vamos a un mundo, esto es lo que está diciendo todo el mundo, ¿no? Vamos a un mundo más proteccionista, ¿m? Vamos a un mundo de tasas altas, eh, cuando las tasas en Estados Unidos son altas, lo que hace la gente que tiene plata es colocar el dinero y no invertirlo en actividades productivas. Entonces, probablemente sea más difícil que haya inversión extranjera si las tasas son altas. Y si la inversión extranjera es baja, el crecimiento económico es bajo. Y bueno, yo qué sé. Entonces, no necesariamente las perspectivas económicas son maravillosas en los próximos años. Más bien, yo he escuchado a los economistas más bien decir, che, ojo, se vienen tiempos difíciles. Ok, ¿y se podría comparar a qué tiempo? O sea, ¿qué años? En cuanto... Lo que está pasando ahora, Sí. eh, hmm, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? ¿Se parece qué? No, no sé, a los años 80. No sé, Gabriel, ¿se parece a los años 80 lo que está pasando ahora? ¿No? Este, Para mí no tiene ningún parecido. O mm, parecido en el relato nada más, y que sea muy sucinto. sí, la verdad que no sé a qué se parece. Pero en todo caso, mirá, sabemos a qué no se parece. No se parece, por ejemplo, a los años del boom al del super boom de las commodities. No se parece a, no sé, a los 15 primeros años del siglo XX, donde la economía volaba, ¿no? Como que no hay ninguna razón para esperar que la economía vuele en los próximos años. Este, Al menos para esperar que la economía vuele con viento a favor de afuera. Capaz que se pueden hacer cosas para que la economía se acelere, este, manejando de otra manera la política económica doméstica. Pero la verdad, este, no parece ser un entorno internacional. Incierto. Sí, es incierto y sobre todo en principio no pinta demasiado bien. Eso es lo que dicen los economistas, ¿no? En todo caso, chau. Pregunta del millón que se contestó poco en esta elección: ¿qué tiene que hacer Uruguay? Si el desafío de Uruguay es maximizar el crecimiento o el desafío de Uruguay es tratar de combinar crecimiento con distribución del ingreso, ¿no? Quizás esa Gabriel, sea la gran diferencia entre ONE y la VAT, ¿no? ¿De qué manera? claro, es decir, Siguen el eh, mismo, sí, pero cuando, claro. cuando O'Donnell habla de esa cuestión de igualdad, y justamente por todo esto, lo que se prevé, por todos los líos que hay con Powell y todo lo demás, que las tasas ¿cómo es? Que la Fed va a subir las tasas y todo lo demás. ¡Fa! Ahí como que da un poquito de miedito lo que dice O'Donnell, porque como que va a ir un poco en contra de la corriente y como que se va a encontrar con un paredón, ¿no?
hacer un choque de frente. El Frente pudo conciliar crecimiento con igualdad, que es el ideal de los partidos de izquierda, como vimos en el texto de Carles Bosch, ¿no? El Frente lo pudo hacer en un contexto internacional muy especial, ¿tá? Y con el país rebotando de una crisis tremenda, ¿no? Tuvimos una crisis tremenda y después de la crisis, no solo el rebote natural propio de la crisis, sino además un viento muy fuerte que infló las velas, ¿no? Entonces pudimos crecer muy fuertemente y con ese crecimiento muy fuerte, bien administrado durante algunos años, el Frente Amplio pudo hacer muchas políticas sociales y pudo conciliar crecimiento con distribución del ingreso y las cosas salieron bien. Durante 10 años las cosas salieron bien. La gran pregunta es, ¿el Frente puede conciliar el crecimiento con igualdad en este mundo de hoy, en esta región de hoy? Esa es una pregunta enorme, 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 que yo, como no soy economista, no puedo contestar, ¿tá? Pero en todo caso sé que esa es la gran pregunta, ¿no? Odone tiene la idea de que sí, piensa que sí. La coalición republicana es una coalición típicamente liberal en términos de Carles Bosch, ¿no? Que lo que hace es buscar maximizar crecimiento económico. Crecimiento económico, combate a la pobreza, pero no distribución del ingreso. Combatir la pobreza es una cosa, distribuir el ingreso es otra. Es una coalición que lo que busca es maximizar crecimiento, mejorando el ambiente de negocios, protegiendo a la empresa, cuidando a lo que consideran la gallina del huevo de oro, que son los empresarios, ¿tá? Ese es el corazón, el alma de la coalición republicana. Y